Imagina ser un niño de 7 años y despertar al sonido de tu padre gritando, no gritando sino aullando como un animal herido arrastrado por pisos astillados. Imagina presionar tu rostro contra las grietas de una pared de madera, mientras hombres con botas y antorchas lo sacan de tu hogar porque dudó en inclinarse, porque miró a un hombre blanco a los ojos porque tenía orgullo. José recordaba cómo las antorchas iluminaban el rostro de su padre en destellos. Ira, luego confusión, luego algo como aceptación. No le permitieron despedirse, solo se lo llevaron. Esa noche, el cielo se quebró con truenos y la lluvia cayó con fuerza, pero los gritos nunca pararon. No realmente. Resonaron por los barracones como una advertencia. Al amanecer, José siguió el sonido del silencio. Pasó por los campos, por los corrales, por la choza de la vieja Ana con la puerta rota. Encontró a su padre colgando de un ciprés torcido al borde del pantano, sus pies descalzos cubiertos de barro, sus ojos abiertos a un cielo que nunca parpadeaba. Cuervos volaban en círculos arriba. Uno se posó en su hombro, como si hubiera estado esperando toda la noche. No le permitieron a Lota, la madre de José, bajarlo. Dijeron que el maldito había muerto con orgullo, que se pudriera con él. Un peón de campo lo hizo en secreto al atardecer, enterrando el cuerpo en un hoyo demasiado superficial para la paz. José ayudó a apisonar la tierra puñado a puñado, con los brazos temblando, el rostro inexpresivo. Lota no volvió a hablar después de eso, ni una palabra ni un susurro. Antes, la mujer más animada de la hacienda, partera, cantante, madre de 3 antes de que la muerte se llevara a los otros, se convirtió en un fantasma con un vestido de lino. Pasaba sus días fregando pisos que no estaban sucios, puliendo hierro que no brillaba, doblando trapos en cuadrados perfectos y desdoblándolos de nuevo. Sus ojos dejaron de ver a la gente. Flotaba como ceniza de una tarea a otra, su cuerpo presente pero vacío por dentro. José intentaba hablarle. Le traía hojas de menta para té, cubos de azúcar robados de la casa grande, una piedra pulida en forma de corazón. Ella nunca lo miraba, solo tarareaba un viejo espiritual bajo su aliento, una melodía que sonaba más como un lamento. Él se sentaba a su lado por las noches, con los brazos alrededor de las rodillas, esperando el calor de su voz, esperando una palabra, solo una. Entonces llegó la noche. El hijo mayor del amo, un hombre pálido y corpulento llamado Carlos, con aliento a duraznos podridos, entró en su cabaña después de oscurecer. José yacía acurrucado en la esquina sobre un colchón de trapos, fingiendo dormir. Observó desde detrás de una sábana cómo Carlos se paraba sobre su madre, sin decir nada, solo extendiendo la mano y agarrando su muñeca. Lota no luchó, no gritó. Se levantó como alguien respondiendo a una tarea y lo siguió afuera, sus pies arrastrándose por el piso de tierra, con el último sonido que José oyó antes de que la puerta se cerrara. Él se quedó despierto toda la noche, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le rompería una costilla. Ella regresó antes del amanecer, con el vestido rasgado en el cuello, sangre seca en el muslo y una ramita atrapada en el cabello. Se sentó al borde de la cama y miró a la nada. Esa mañana, lavó la sangre de sus piernas en la bomba mientras un pájaro cantaba en los árboles. José la observó desde lejos, apretando la piedra en forma de corazón en su puño hasta que sus nudillos sangraron. Las semanas siguientes fueron tranquilas, demasiado tranquilas. Lota dejó de doblar trapos, dejó de tararear. Sus manos temblaban cuando sostenía algo. Una vez, José extendió la mano para tocar su mejilla, y ella se encogió como si la hubiera golpeado. 4 meses después, en una mañana gris cargada de niebla, se ató un pañuelo rojo descolorido alrededor de la cabeza, el mismo que usó en su boda, y caminó descalza hacia el río. No empacó nada, no dejó una nota. Besó la frente de José por primera vez en meses, y en una voz tan suave que sonaba como el viento, susurró, «Voy a lavar la sangre». José la siguió hasta la mitad del camino. Se detuvo cuando ella llegó al borde del agua. La vio entrar al río lentamente, como si caminara hacia una iglesia. Cuando el agua le llegó a los hombros, miró hacia atrás una vez, no a él, sino al cielo, y luego se dejó hundir. Nunca regresó. Los capataces dijeron que se había vuelto loca, igual que su hombre. Un tipo débil de esclavo, dijeron, mejor que se fuera, pero José sabía la verdad. Había visto la locura antes. Esto no era locura. Esto era lo que quedaba cuando el mundo te quitaba todo, su hombre, su dignidad, su voz, y te dejaba solo con el recuerdo del dolor. José se sentó junto al río hasta el anochecer, mirando el lugar donde el agua la tragó. No lloró, no habló. Cuando regresó a los barracones parecía 10 años mayor. Algo había cambiado detrás de sus ojos. No roto, no destrozado, cerrado. Desde ese día, dejó de hacer preguntas, dejó de esperar bondad,
Trabajaba en silencio, se mantenía en los bordes del mundo, observando y absorbiendo. Y en la quietud de la cocina, en el olor a grasa y ceniza, un hambre comenzó a crecer dentro de él, no por comida, no por consuelo, sino por equilibrio. Y un día, ese hambre sería saciada. A los 10 años, José fue reasignado a la cocina, no como castigo, sino porque no encajaba en los campos. Los capataces lo llamaban inquietante. No hablaba mucho, no lloraba cuando lo azotaban, no suplicaba cuando le quitaban la comida, solo miraba, frío, paciente. Había algo en la forma en que observaba a la gente que hacía que incluso los hombres adultos se removieran en sus botas. Era pequeño para su edad, delgado, ágil, el tipo de niño que se colaba en las habitaciones sin ser notado y salía sin un sonido. Decían que no sonreía ni siquiera de bebé. Después de que su madre caminara hacia el río, se volvió aún más callado. Comía cuando le decían, dormía cuando le decían, pero sus ojos, esos ojos, se movían constantemente, como si estuviera tomando notas del mundo y guardándolas en un lugar oscuro que nadie podía alcanzar. La cocina estaba regida por la vieja María, una mujer de huesos grandes con piel como terciopelo oscuro y dedos gruesos por los callos. Había sido la cocinera de la hacienda por más de 35 años y nadie se atrevía a cruzarse con ella, ni siquiera la señora. Su comida mantenía la casa grande cálida y bien alimentada, y en el sur, eso significaba poder. Dirigía la cocina como un barco con reglas, cuchillos y fuego. Y para José, se convirtió en algo como una madre sombra. Al principio María no le hablaba mucho, no tenía que hacerlo. Ponía un pollo en la mesa y decía, destripa. Si él dudaba le daba un golpe en la muñeca. No así, así. Le mostraba cómo romper el cuello de un solo movimiento, sin gritos. Cómo pelar la piel como un guante. Cómo salvar cada parte, hígado, corazón, grasa. El desperdicio era un pecado en la cocina. Para cuando José cumplió 12 años, podía destripar un pollo en 20 segundos y tener los huesos hirviendo en 30. Aprendió a descuartizar cerdos, estirar piel de buey, ahumar carne sobre madera dulce hasta que la piel se crispara como papel. Removía ollas más altas que él. Aprendió a leer el agua hirviendo como un idioma y observaba cómo María sazonaba todo por instinto. Sin cucharas medidoras, solo memoria. Le mostró cómo equilibrar sabores, cómo lo amargo se volvía dulce con melaza, cómo la carne echada a perder se disfrazaba con vinagre y especias. Le enseñó a hacer pan sin levadura, guiso sin sal, y sopa lo suficientemente espesa para engañar a cualquier amo y hacerlo creer que estaba lleno. Les encanta lo que los engaña, murmuró una vez. José nunca lo olvidó. Aún así no hablaba mucho. Respondía con asentimientos, obedecía sin sonido, pero sus ojos nunca dejaban de moverse. Observaba las manos de María, observaba a los invitados que entraban en la cocina con sus lenguas codiciosas y botas sucias. Observaba cómo comían, cómo masticaban, cómo se limpiaban la boca como reyes. Y recordaba, a los 16 años, José podía destripar un cerdo con los ojos vendados. Podía preparar una comida para 50 y aún tener grasa en los brazos y brasas encendidas antes de que saliera el sol. Trabajaba sin descanso. Nunca se quejaba, nunca alzaba la voz. La señora lo adoraba por eso. Decía que tenía un espíritu tranquilo. El amo lo llamaba manos de oro. Los invitados alababan su comida en largas peroratas ebrias, diciendo que debía haber sido tocado por Dios. Algunos incluso preguntaban si podía ser prestado a haciendas vecinas para cenas especiales. José solo inclinaba la cabeza y decía, sí, señor o no, pero en su mente estaba construyendo una biblioteca, un grueso libro secreto de todo lo que decían, todo lo que comían, todo lo que los hacía débiles. Recordaba quién tenía úlceras, quién siempre pedía más crema, quién no toleraba el ajo, quién salía de la mesa gimiendo. Lo archivaba todo como recetas, porque José no cocinaba por elogios, cocina por conocimiento. No removía para complacer, preparaba. Lo que los blancos confundían con obediencia era en realidad vigilancia. Lo que pensaban que era humildad era un silencio hecho de bordes afilados. A veces por las noches, cuando el fuego ardía abajo y María dormía en su taburete con un trapo sobre el rostro, José experimentaba. Machacaba hojas en pasta y las mezclaba con manteca. Derretía hierbas en aceites, secaba semillas hasta que se quebraban, probaba su amargura en su lengua, solo lo suficiente para conocer su picor. Cocina comidas en miniatura en tazones de arcilla, agregando, quitando, ajustando. No intentaba envenenar, no aún. Intentaba entender cómo la gente podía morir por sabor. Cuando tenía 18 años, vio a un invitado de Cartagena ahogarse violentamente después de comer camarones cocidos en mantequilla de ajo. La garganta del hombre se hinchó como una vejiga de cerdo y colapsó bajo la mesa espumando.
Dijeron que era una reacción alérgica. José miró el plato a medio comer y pensó, entonces el ajo puede ser una hoja. Esa noche comenzó a escribir combinaciones en su mente. Dulce más aceite de raíz igual vómito. Mariscos más vino igual hinchazón. Ciertas semillas igual dilución de sangre. Un nuevo idioma, uno mortal. A los 21 años, José había asumido la mayoría de las responsabilidades de la cocina. María se había vuelto demasiado vieja, sus manos lentas, sus ojos nublados. Confiaba en él completamente. Cocina todo para el amo, los invitados, incluso el pastor que visitaba una vez al mes. La reputación de José creció más allá de la hacienda. La gente hablaba de ese chico esclavo con manos de oro. Bromeaban que podía hacer que la corteza supiera bien. Algunos decían que era el cocinero propio de Dios, pero José ya no creía en Dios, no después de su padre, no después de su madre, no después de ver a demasiada gente tratada como perros mientras los amos festejaban y reían. En lo que José creía era en el equilibrio, y en la forma lenta y deliberada en que la justicia podía servirse caliente. Había días en que miraba alrededor del comedor de la casa grande y estudiaba los rostros de los hombres y mujeres sentados a la larga mesa. Reían con la boca llena, se limpiaban la grasa de los labios con paños bordados, lo felicitaban sin mirarlo a los ojos. Él se paraba en la puerta y decía, «Sí, señor, o más té», mientras notaba en silencio cómo se veía su piel, seca, hinchada, roja. ¿Tenían el estómago revuelto? ¿Estaban cansados después? Cada plato se convertía en una prueba, cada cuerpo en un sujeto. Pero esperó, años esperó porque la venganza no era algo para lanzar como una piedra. Era un plato, y José estaba aprendiendo a cocinarlo perfectamente, lentamente, sin humo, sin sospecha, y profundo debajo de la quietud, detrás de cada sí amo, detrás de cada pollo asado y pastel mantecoso, detrás de cada bizcocho colocado con cuidado en un plato dorado, algo había echado raíces dentro de José. No era ira, no del tipo que grita, era hambre, no por comida, nunca le importó el sabor, no por aprobación, despreciaba sus elogios, era un hambre por control, por equilibrio, por un mundo que respondiera por lo que le había quitado al cuerpo de su madre, al orgullo de su padre, a su propia alma silenciosa. Y cuando ese hambre madurara, la serviría un bocado a la vez. El primero de todos fue un hombre llamado Don Tadeo Colón, un primo de Cartagena que visitaba cada pocos meses, sin invitación, pero siempre bienvenido. Era el tipo de hombre blanco del que los otros susurraban detrás de puertas cerradas, demasiado ruidoso, demasiado ebrio, demasiado ansioso por tocar lo que no era suyo. Sus botas siempre estaban embarradas con la vergüenza de alguna chica. Su risa resonaba por el porche como el graznido de un cuervo. Cuando bebía, que era a menudo, le gustaba contar historias sobre las locuras que había hecho en Nueva Cartagena. Los capataces sonreían, las mujeres se tensaban, los esclavos apartaban la mirada. Colón era un depredador envuelto en seda, vestía abrigos caros con botones de oro y llamaba al personal de cocina sus pequeños sabores. Revoloteaba el cabello de las chicas jóvenes de la casa como mascotas y bromeaba que deberían ir a sazonar su cama. José lo había observado por años. Había visto los moretones que Colón dejaba en muñecas. Había oído los sollozos ahogados detrás de las puertas de la despensa después de sus visitas. Siempre se salía con la suya. Decía que era solo la forma sureña. Los muchachos serán muchachos, dijo el amo una vez, descartando la queja de una chica como una mosca de su copa de vino. Para cuando Colón llegó esa primavera, José ya había estado probando sus ingredientes en secreto por más de un año. No para matar, sino para entender qué dosis causaba mareos, qué combinación de raíces y ceniza llevaba a náuseas pero sin fiebre, qué semillas podían asentarse en el estómago de un hombre como calor sin hervir. Lo registraba en su cabeza como un científico y enterraba sus experimentos fallidos detrás del ahumadero. Y ahora Colón había regresado, más descuidado, más hambriento, más ruidoso. Esa tarde Colón pidió estofado de cordero, rico, grasoso, justo como le gustaba. José lo preparó con cuidado, ajo clavo, ñames asados en miel, y un polvo que había molido esa mañana de vainas de semillas secas machacadas con el extremo romo de un mazo de carne. El polvo era amargo en la lengua, pero en una olla de estofado enmascarado con grasa y canela, se disolvía sin rastro. Ni siquiera era veneno. No realmente, no en el sentido letal. Era una mezcla de raíces que descubrió que intensificaba la bilis propia del cuerpo, haciendo que se comiera a sí mismo lentamente desde adentro. La cantidad correcta causaría calambres, luego vómito, luego silencio. En la cena, Colón lamió sus dedos como un perro, eructó y dijo, «Fue el mejor estofado que he probado en años». Se rió de José cuando le trajo más pan de maíz, lo llamó mi dorado y extendió la mano para palmear su mejilla. José se quedó perfectamente quieto. No se encogió, no parpadeó,
Solo inclinó ligeramente la cabeza y se alejó. Esa noche los gritos comenzaron. Vinieron de los cuartos de invitados justo después de medianoche. Un sonido gutural y húmedo como si algo dentro de Colón intentara salir gateando. Toda la casa se agitó. La señora encendió velas. El amo maldijo por lo bajo. Encontraron a Colón en el piso empapado en sudor, vomitando un lodo marrón oscuro sobre la alfombra. Sus ojos sobresalían. Su estómago se convulsionaba. Gemía por agua, luego por whisky, luego por Dios. Nadie sabía qué hacer. El doctor llegó antes del amanecer, ebrio y con ojos somnolientos. Olió el charco de vómito y dijo que olía a licor malo. Bebió demasiado, murmuró el doctor. El whisky de Cartagena matará a un hombre más rápido que la guerra. Lo acostaron en la cama de invitados, pero para entonces su respiración se había ralentizado. Sus labios se volvían azules. Murió en silencio mientras el sol comenzaba a salir, con la boca abierta y torcida como si se hubiera congelado a mitad de un chiste. La casa cayó en un silencio aturdido. El cuerpo de Colón fue limpiado y vestido. La señora lloró mientras lo cargaban en un carro rumbo a Cartagena. Colocó una rosa blanca en su pecho y susurró. Al menos su última comida fue algo que amaba. José se paró en lo alto de los escalones de la cocina, viendo el carro desaparecer entre los árboles. No parpadeó, no suspiró, pero algo dentro de él, profundo en la parte hueca de su pecho donde alguna vez vivió el duelo, se sintió lleno. Esa noche, se sentó solo junto al pozo de fuego. Las brasas siseaban suavemente. Las miró como un hombre viendo un sermón. Por primera vez en años no pensaba en medidas o ingredientes. Escuchaba su propio latido, lento, constante, pesado como pasos por un camino de tierra. Lo había hecho no por ira, no por impulso, sino con planificación, con cuidado, y nadie lo había sospechado. La satisfacción no era ruidosa, no explotaba como fuegos artificiales. Se asentaba como un caldo bien cocinado en el estómago. En los días que siguieron, José regresó a sus deberes con precisión mecánica, sirvió té a la señora, horneó pan para los peones de campo, fregó sangre de la mesa de carnicero. Nada cambió. Nadie lo miró diferente. La casa zumbaba con chismes sobre la muerte de Colón. Algunos decían que era una maldición, otros que el whisky le había podrido el alma, pero nadie culpó al cocinero. Nunca lo hicieron. Fue entonces cuando José se dio cuenta de algo vital. La comida era invisible. La gente no cuestionaba lo que los alimentaba. Si sabía bien, no podía ser malo. Y si venía de manos negras era aún más fácil descartarlo. Lo veían como talento, no como amenaza, como decoración, no como peligro. Y eso significaba que tenía poder, silencioso, indetectable, poder absoluto en cada olla, cada asado, cada plato servido con una reverencia. Comenzó a moverse diferente después de la muerte de Colón, no con arrogancia, solo con propósito. Prestaba más atención a quién visitaba la hacienda, quién cenaba en la casa grande, quién faltaba el respeto a los trabajadores de formas susurradas. Mantuvo una lista mental no de enemigos, sino de gustos. ¿Quién gustaba su comida picante? ¿Quién siempre pedía más mantequilla? ¿Quién evitaba los frijoles? ¿Quién limpiaba su plato hasta el hueso? No quería matar al azar, eso sería ruido. Y José despreciaba el ruido. Lo que quería era precisión, justicia medida, servir retribución un bocado a la vez, sin sangre en los pisos, sin sospecha en el aire, solo enfermedad, muertes silenciosas. El tipo de muertes que los doctores blancos explicaban con mentiras y arrogancia. Ya no era solo un cocinero, era un compositor, un cirujano, un dios detrás de la estufa. Tarde una noche, mientras limpiaba las ollas de cobre, María, la vieja María medio ciega, pasó arrastrando los pies y se detuvo. Inclinó la cabeza como si intentara leer su silueta a la luz de la lámpara. Luego dijo suavemente, «Estás cocinando diferente estos días». José no se dio vuelta. Limpió la olla una vez más y dijo, «Solo refinando el sabor». María miró un momento más, luego se alejó. Nunca preguntó de nuevo. Esa primavera, los invitados siguieron llegando. Las cenas se volvieron más elaboradas. El amo se volvió más orgulloso. Y José, siempre callado, siempre eficiente, se paraba en el centro de todo, sazonando cada plato con una calma que rayaba en lo sagrado. Pero profundo dentro de él, debajo del delantal y la ceniza, algo más estaba surgiendo. No solo hambre, no solo venganza, sino confianza. El tipo que viene después de un primer asesinato. El tipo que te afila en algo que nadie ve venir. Y mientras la casa reía sobre postres y brindaba por su propio poder, José observaba, esperaba y planeaba su próximo plato. Para cuando pasó un año completo desde la muerte de Don Colón, José había evolucionado de cocinero a artesano, no solo de comida, sino de algo mucho más preciso. Muerte sin sospecha. Lo que había comenzado como una liberación emocional ahora se transformaba en una práctica, un proceso, un arte. Cada mañana,
José trabajaba la cocina como un sacerdote en un altar, cortando, removiendo, mezclando, pero debajo de la superficie de sus rituales otra capa hervía, una que pocos podían ver. No solo alimentaba las bocas blancas que cantaban sus alabanzas, observaba, medía y refinaba cada paso. La justicia, se dio cuenta, no se encontraba en fuego y furia, se encontraba en el control. Dosis medidas, amargura oculta debajo de dulzura. Por las noches, cuando el resplandor del hogar se desvanecía y el mundo se volvía silencioso, José se escabullía al fondo de la hacienda donde perros callejeros y gatos semisalvajes merodeaban cerca del ahumadero. Esos animales eran sus sujetos de prueba, los primeros catadores de su arsenal en evolución. Mezclaba cantidades mínimas de polvos de raíces y corteza machacada en restos de carne, observando cuidadosamente cuáles tambaleaban, cuáles vomitaban, cuáles se quedaban quietos. Lo documentaba todo en su mente. Color, textura, retraso entre ingestión y síntoma, sin cuaderno, solo memoria. No confiaba en el papel. Encontró una asistente inesperada en Saraí, una joven esclava no mayor de 13 años, con dedos largos y una curiosidad que podía matarla. Ella pensaba que le estaba enseñando sobre curación, cómo hacer cataplasmas y tinturas para fiebres y dolores de cabeza. José nunca la corrigió. Le enseñó cómo secar hojas bajo cierta luz de luna, cómo moler raíces amargas hasta que parecieran polvo de canela. Ella pensaba que estaba aprendiendo medicina. En verdad estaba moliendo muerte en polvo. Una tarde, mientras trabajaban detrás del ahumadero, Saraí levantó la vista y preguntó: «Tío José, ¿para qué es este?» José no perdió el ritmo. «Ayuda a la gente a dormir». Ella sonrió y asintió. «Lo vas a usar en la señora. Ella no duerme nada». El cuchillo de José se detuvo a mitad de corte. La miró, su inocencia, su crudeza, y forzó una sonrisa tenue. «Tal vez un día». Ella rió y siguió machacando. No entendía lo que estaba ayudando a crear. No necesitaba hacerlo. Los venenos que él favorecía no eran llamativos. Sin espuma en la boca, sin piel morada o colapso violento. Eso era teatro, y José odiaba el teatro. Sus mezclas imitaban afecciones comunes del sur: tifoidea, golpe de calor, fiebres por comida, incluso derrames leves. Un hombre podía cenar su asado de cerdo el domingo, caminar y trabajar todo el lunes, luego caer de rodillas con convulsiones el martes por la noche. Para el jueves estaría muerto. El doctor lo llamaría corazón débil o mala suerte. Siempre lo hacían. José comenzó pequeño, seleccionando víctimas con precisión quirúrgica. Su primero fue un mercader llamado Benito Graves, un hombre sudoroso y cruel, que venía mensualmente a inspeccionar a los esclavos más jóvenes antes de que fueran vendidos río abajo. Trataba a los niños como ganado, revisando sus dientes, sus articulaciones, incluso sus muslos, riendo mientras sus madres lloraban. José le sirvió panceta de cerdo remojada en una reducción de ciruela, con solo un susurro de su compuesto más amargo revuelto en el glaseado. Graves murió 4 días después vomitando sangre, ciego de un ojo. El doctor de la hacienda culpó a carne mala recogida en Cartagena. Nadie cuestionó al cocinero. José sirvió sopa durante el velorio. Luego vino el reverendo Felipe, un hombre de la iglesia que cenaba en la hacienda después de los sermones del domingo. Predicaba sobre orden y obediencia, y una vez dijo que los esclavos deberían estar agradecidos por la bondad cristiana de sus amos. Después del almuerzo un domingo, acorraló a una chica adolescente en el granero. Ella regresó con el vestido rasgado, llorando. José le hizo pastel de camote ese día, el favorito de Felipe, pero esta vez, el polvo venía de una enredadera florida que José nunca había osado usar antes. El efecto fue lento: articulaciones adoloridas, fiebre, parálisis, alucinaciones. Felipe fue llevado a casa delirante, cantando salmos con la boca temblando. Murió una semana después. El obituario culpó a la gripe de verano. José horneó bizcochos para la fiesta fúnebre, y luego estaba don Landon, el invitado que llamaba a los esclavos muebles frente a sus hijos, un borracho ruidoso que se limpiaba la boca con las mangas y se jactaba de haber quemado vivo a un fugitivo. José le dio estofado de quimbombó con carne de cangrejo y arroz, sazonado perfectamente, suavemente aderezado con algo que solo José había dominado. Landon cayó en convulsiones violentas al amanecer y murió antes del mediodía. Su lengua se hinchó, sus ojos se volvieron hacia adentro. Nadie en la casa grande lloró por Landon, pero aún así nunca sospecharon de José. Esa era su poder, su invisibilidad. Los esclavos no se suponía que fueran astutos, no se suponía que fueran cuidadosos. Se suponía que fueran obedientes, desechables, y esa era la debilidad que José explotaba. Siempre aparecía durante sus enfermedades, siempre amable, siempre presente. Les traía caldo cuando no podían retener comida sólida.
les limpiaba el sudor con trapos frescos, susurraba consuelo cuando nadie más quería tocarlos, confiaban en él, incluso mientras sus intestinos se aflojaban y su piel se volvía amarilla, confiaban en él. Y él los observaba, no con piedad, con estudio. Observaba cómo sus cuerpos los traicionaban, cómo la fuerza dejaba sus extremidades, cómo el terror se acumulaba detrás de sus ojos, cómo se marchitaban de la manera en que su madre lo había hecho, drenados lentamente por el sufrimiento. Y cuando finalmente se quedaban quietos, cuando el último aliento se escapaba de sus labios como vapor de una olla, José exhalaba profundamente, como si la tensión en su pecho finalmente se hubiera roto. Solo entonces podía dormir. Algunas noches se sentaba junto a las cenizas del fuego, descalzo en la tierra, mirando el cielo. No rezaba, no hablaba, solo escuchaba a las ranas, el viento nocturno, el zumbido de los insectos. El mundo era más quieto después de una muerte. El aire más fresco, más honesto. Nadie nunca cuestionó la coincidencia de las enfermedades. Nadie conectó los puntos entre invitados que una vez se burlaron de los esclavos y su declive repentino. La muerte era común en el sur. Las fiebres barrían como tormentas. El calor mataba más que las balas. El sur se come a los suyos, dijo el amo una vez después de que un vecino muriera de golpe de calor en su jardín. Y José se había convertido en el clima. No guardaba trofeos, no registros escritos, solo memoria. Nunca mataba en ira, mataba en cálculo. Cuando pasaba por las tumbas de sus víctimas no sonreía, no se regodeaba. Simplemente las reconocía como ingredientes en un plato más grande, un equilibrio largamente atrasado de las balanzas, y aunque nunca lo dijo en voz alta, había una verdad quemándose en silencio en su pecho. Cada muerte era un himno, una nota en una canción que solo él podía oír. Una canción para su padre, colgado como carne de un árbol. Una canción para su madre, tragada por el río. Una canción para cada grito que nunca se les permitió soltar. Y José, el chico callado de la cocina, el que nunca sonreía, nunca lloraba, nunca hablaba por encima de un susurro, se había convertido en el compositor de su requiem, un bocado a la vez. Detrás del ahumadero, pasando los corrales de cerdos y las cercas caídas que nadie se molestaba en reparar. Los bosques se espesaban en un rincón olvidado de la hacienda de Mendoza. Los árboles allí eran más viejos, nudosos como puños cerrados, y el suelo permanecía húmedo todo el año. Ahí era donde José enterraba su trabajo. Los gatos callejeros, perros, ratas y zarigüeyas a los que había dado sus mezclas tempranas. Era un cementerio silencioso de sus fracasos y lecciones, cosido en el suelo como páginas de un libro que nadie leería jamás. Pero la tierra no guarda secretos para siempre. Una tarde húmeda a finales de julio, con las cigarras chillando como sirenas y el sol pegado pesado en el cielo, un perro mestizo con pelaje parchado comenzó a cavar cerca del corral de gallinas. Había vagado desde el campo vecino, olfateando y rascando obsesivamente el suelo húmedo. Unos niños trabajando cerca rieron al principio hasta que el perro desenterró algo blanco, algo pequeño. Era una mandíbula, humana, diminuta. El pánico se extendió por los barracones como un incendio forestal. Algunos decían que era de un niño fugitivo vendido años atrás. Otros susurraban sobre un bebé nacido muerto en la noche y enterrado en secreto. Pero la mayoría de los susurros se asentaban en un nombre, José. Recordaban cómo pasaba horas detrás del ahumadero solo, cómo hervía cosas en ollas de arcilla cuando la cocina estaba cerrada, cómo a veces la carne olía raro aunque los blancos nunca lo notaban. Algunos decían que lo habían visto hablando con huesos, colocándolos como piezas de rompecabezas antes de convertirlos en ceniza. Los peones de campo comenzaron a murmurar cuando pasaba. Algunos daban la espalda, otros dejaban pequeños paquetes de hierbas o clavos fuera de sus puertas, protecciones crudas contra espíritus oscuros. «No solo cocina», dijo la vieja Nelly, su voz rasposa como mazorca seca. Había estado en la hacienda más tiempo que nadie, ciega de un ojo y 2 veces viuda. Se sentaba fuera de su cabaña la mayoría de los días, desgranando guisantes y murmurando para sí. Esa noche, habló más alto de lo usual. «Está recordando cada corte, cada nombre. Ese chico cocina fantasmas en las comidas». A los niños se les advirtió no seguir a José. Incluso los valientes, los chicos que solían colarse en el ahumadero para robar gotas o pan quemado, comenzaron a dar un amplio rodeo a la cocina. Pero José no dijo nada, no hizo nada, solo siguió cocinando en silencio, meticulosamente, como si nada en el mundo hubiera cambiado. Aún así la tensión se acercó más. Don Plata, el capataz, nunca le había gustado José. No le gustaba cómo el chico nunca parecía asustado, cómo trabajaba demasiado limpio, demasiado callado. Los esclavos en su mente
Se suponía que gemían y sudaban y lloraban cuando se les ordenaba, pero José nunca hacía ruido, solo observaba, y eso ponía nervioso a Plata. Cuando la mandíbula apareció, la atención de Plata se centró. Comenzó a vigilar a José más de cerca, merodeando cerca de la cocina más a menudo. Entrando al ahumadero sin aviso, hacía preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado curando la carne? ¿Qué había en el adobo? ¿Por qué el pozo de fuego ardía tan tarde? José respondía en tonos planos, siempre respetuoso, siempre vago. Plata no encontró nada, pero eso lo enojó más. Comenzó a culpar a José por cosas: carne echada a perder, cuchillos perdidos, la enfermedad de un invitado que claramente había bebido demasiado. José nunca discutía, solo asentía y arreglaba lo que necesitaba arreglarse, pero algo en sus ojos había cambiado, un destello de cálculo, la quietud de una hoja antes de caer. Entonces una tarde Plata cometió un error. Un joven esclavo llamado Elías, no mayor de 12, colapsó en el campo por insolación. Había estado tosiendo toda la mañana, pálido y débil, pero Plata se negó a dejarlo descansar. Cuando Elías finalmente cayó de cara en la tierra, Plata estalló en ira. Arrastró al chico detrás del granero y lo golpeó con una vara hasta que la piel de su espalda se abrió. Cuando se quedó sin vara usó sus puños. Para cuando paró, Elías apenas respiraba, sus costillas rotas y un brazo doblado en un ángulo equivocado. José lo vio suceder desde la ventana de la cocina. No se movió, no habló, solo miró. Esa noche hizo asado de cerdo glaseado con sorgo, alineado con romero y acompañado de pan de maíz grueso remojado en suero de leche. Llevó un plato lleno a Plata él mismo, con manos firmes, mirada baja. ¿Ya comiste? Plata gruñó con la boca ya medio llena. No, señor, dijo José. Aún no. Plata gruñó algo sobre qué lástima. Alimentándote mejor que al ganado, y empujó otro bocado en su boca. José regresó a la cocina, se lavó las manos 2 veces y se fue a dormir temprano. 3 días después, Plata despertó tosiendo sangre. Al mediodía no podía pararse. Al anochecer estaba convulsionando en su litera, ahogándose en sus propios pulmones. Su pecho se llenó de fluido tan rápido que el doctor apenas tuvo tiempo de escuchar antes de declararlo podredumbre pulmonar, un diagnóstico común usado cuando no encontraban causa. El amo ordenó enterrar el cuerpo antes del amanecer, temiendo contagio. Sin funeral, sin sermón, José sirvió tocino y sémola de maíz a la casa la mañana siguiente. Nadie dijo una palabra, pero los esclavos sabían. No lo decían en voz alta, pero el miedo cambió. Se volvió admiración. Las mujeres comenzaron a dejar paquetes de salvia y tabaco en la puerta de José, no como advertencias, sino como ofrendas. Una reverencia silenciosa creció alrededor de él. Se había convertido en más que un cocinero. Se había convertido en una fuerza. No solo venganza, sino equilibrio. La vieja Nelly fue la única que se atrevió a decirlo directo. Ya no es como nosotros. Ese chico ha cruzado a otro lado. Ahora alimenta algo más grande. Y sin embargo, José permaneció inalterado por fuera. Aún removía con el mismo ritmo constante, aún cortaba con la misma precisión, aún respondía a cada orden con «sí, señor». Pero dentro de él el libro mayor crecía. Cada crueldad, cada insulto, cada moretón que veía y no podía detener, eran ingredientes esperando. No actuaba por ira, actuaba por memoria. Cada muerte no era venganza, era una receta completada. Y ahora incluso la tierra susurraba su nombre. El visitante llegó una cálida mañana de martes a mediados de noviembre, vestido con zapatos de ciudad y cubierto de curiosidad norteña. Su nombre era don Horacio Lira, un periodista de Filadelfia con mentón afilado y preguntas más afiladas. Había estado viajando por el sur recolectando historias para un artículo titulado El alma sureña, hospitalidad, industria y la gracia del caballero. Fue recibido en la hacienda de Mendoza como un príncipe visitante. El amo, ansioso por ser retratado como una figura benevolente, sirvió bourbon con ambas manos e instruyó a la casa a ofrecer solo lo mejor. La señora preparó linos frescos, e incluso los perros del porche fueron lavados. A los esclavos se les advirtió: sonrían, muévanse rápido y no digan nada a menos que se les pregunte. La hacienda debía parecer el cielo tallado en campos de algodón. La verdad debía quedar enterrada como huesos detrás del ahumadero. Lira era cortés pero observador. Tomaba notas constantemente. Preguntaba sobre rendimientos y cosechas, sobre comida, estructura y contentamiento de los negros. Sonreía a menudo, pero sus ojos siempre trabajaban. Observaba demasiado de cerca. Escuchaba con demasiada atención. Incluso José notó cómo la mirada de Lira se demoraba en la puerta de la cocina más de lo necesario. Cómo observaba quién se inclinaba más profundo, quién se encogía cuando lo llamaban. Esa noche, el amo pidió una cena digna de ser escrita en la historia. José estaba listo. No se apresuró, no sudó. Se movió como siempre, silencioso, exacto, calmado.
El centro era pecho de pato asado, sellado en mantequilla marrón y tomillo, terminado con un glaseado de melaza y sidra de fuego. Junto a él, verduras silvestres, pan de maíz remojado en manteca y miel, y un postre frío de rebanadas de manzana escalfadas en jarabe de azúcar especiado. José lo sirvió él mismo, un plato a la vez. No lo envenenó, no realmente, no esta vez, pero agregó un compuesto en trazas, algo que había estado refinando por meses. Un aceite amargo extraído del hueso de cierta semilla, diluido hasta casi insípido, pero potente suficiente para inquietar el cuerpo por horas. El tipo de cosa que no mataba, pero recordaba. Lira comió lento, saboreó cada bocado. Felicitó el pato 3 veces. Preguntó si José había cocinado alguna vez en Cartagena. José respondió solo una vez, no señor. Luego desapareció en las sombras de la cocina. Esa noche, justo después de las 2:00 am, Lira despertó vomitando. Su intestino se retorció sobre sí mismo. Su piel se volvió pegajosa y pálida. Tropezó en el pasillo en su camisa de noche, derribando un candelabro, gimiendo por agua. La señora lo encontró agachado junto a la pared, empapado en sudor, susurrando, «Fue la comida, fue la comida». Llamaron al doctor, pero Lira se negó a ser examinado. Insistió en irse. «Algo anda mal aquí», murmuró aferrando su abrigo. El aire está demasiado quieto». Al amanecer se había ido, empacado y llevado por el largo camino de tierra, demasiado enfermo para montar, demasiado sacudido para mirar atrás. Una semana después, su artículo apareció en un periódico norteño. El titular decía, «Donde el Magnolia se marchita, una visita a la hacienda de Mendoza». Los primeros párrafos alababan el paisaje, las columnas majestuosas, el aroma a pan fresco de la cocina, pero luego giraba. En un pasaje Lira escribió, «Hay algo aquí que no puedo nombrar. La comida es exquisita, los sirvientes corteses, las habitaciones impecables. Sin embargo, sentí como si estuviera comiendo en una casa construida sobre una tumba. Hay silencio aquí, no paz, sino un hash, como si algo se ocultara debajo de la cortesía, algo podrido justo bajo la piel». El amo leyó el artículo en su estudio, con la mandíbula apretada. Maldijo a Lira como un mentiroso ingrato. La señora palideció esa noche. Encendió 3 velas y comenzó a rezar, no por el visitante, sino por la casa. Susurró oraciones a las vigas, quemó hierbas traídas por la vieja Nelly y colocó una Biblia bajo su almohada. Mientras tanto, el amo comenzó a dormir con una pistola bajo su mesita de noche. Decía que era para protegerse contra posibles levantamientos, pero todos sabían que temía algo menos visible, menos explicable. Aún así pedían a José que cocinara para cada invitado. Nunca pararon. Su comida era demasiado perfecta, su silencio demasiado reconfortante. Había un poder en su calma que la familia confundía con lealtad, un error que muchos habían cometido y muchos no habían vivido para corregir. Nunca preguntaron dónde José había aprendido a combinar grasa de pato con jarabe de vinagre. Nunca preguntaron cómo mantenía la carne fresca sin sal en el peor calor del verano. No cuestionaban cómo sabía exactamente cuándo sacar el pan antes de que se quemara, o cómo sus manos nunca temblaban, incluso con cuchillas. No sabían sobre la pared detrás de la puerta de la despensa, oculta detrás de cucharones colgantes y sacos de frijoles secos. Solo José sabía cómo deslizar el tablero trasero. Solo él sabía sobre las líneas irregulares de carbón tenues en la oscuridad, nombres grabados uno por uno en la madera, algunos con fechas, algunos con una sola marca al lado, una cruz torcida o un círculo. Había 30 nombres cuando Lira visitó, 30 personas que habían muerto, desaparecido o sufrido enfermedades inexplicables desde que José comenzó a cocinar solo. La mayoría blancos, la mayoría crueles, cada uno merecedor a sus ojos. José a veces pasaba sus dedos por la madera, no como ritual, sino como recordatorio, una lista no de víctimas, sino de lecciones. Algunas muertes habían sido demasiado rápidas, algunas habían tomado demasiado tiempo, algunas habían levantado preguntas, otras habían desaparecido en silencio como azúcar en té. Aprendió de cada una, y ahora tenía un nombre de visitante para agregar. Lira no había muerto, pero había estado cerca, y más importante, había hablado, escrito, publicado. Había sentido algo incluso si no podía nombrarlo. Y eso importaba, eso era progreso. Una chispa debajo de las hojas de magnolia. En los días que siguieron, las cosas se volvieron más quietas en la casa. No en rutina, las mismas cenas, el mismo algodón pesado y transportado, pero en espíritu. La risa alrededor de la mesa se volvió hueca. El amo bebía más, la señora rezaba más largo. Los invitados, una vez ansiosos por cenar en Mendoza, comenzaron a declinar invitaciones. La reputación de la hacienda cambió lentamente, sutilmente de admiración a algo más cercano al miedo.
Sin embargo, en la cocina, José permaneció igual. Removía con precisión, cortaba con cuidado, servía sin dudar, respondía a cada llamada, y detrás de sus ojos no había tormenta, solo agua quieta, fría, reflectiva, lo suficientemente profunda para ahogarse. Porque José entendía algo ahora, algo que pocos realmente captan. El poder real no es ruidoso, no grita, no muestra los dientes. El poder real es invisible, como calor en un estofado, como veneno en miel, como un nombre tallado en una pared que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Y José nunca se había sentido más poderoso. No fue el predicador, no el capataz, no el mercader, ni el hombre que bebía de copas de plata. No fue el hueso del niño lo que rompió el silencio. El chico, no mayor de 4, había llegado a la hacienda de Mendoza con su madre, una prima distante de la señora visitando desde Cartagena, rizos rubios, piel como leche, y un llanto lo suficientemente agudo para despertar a los muertos. Era el tipo de niño que los blancos adoraban y los esclavos temían porque niños como ese podían apuntar, acusar, romper cosas y nunca sufrir consecuencias. Seguía gallinas por los campos, se metía bajo mesas durante la cena, vagaba dentro y fuera de habitaciones sin permiso, y una mañana desapareció. Al principio pensaron que se escondía. Era conocido por jugar trucos metiéndose bajo marcos de cama, gateando en cajones vacíos. Pero mientras el sol bajaba y la risa en la casa se disolvía en voces crecientes, la preocupación se volvió pánico. Su madre gritó su nombre en los bosques hasta que su voz se quebró. El amo ordenó a cada esclavo parar de trabajar. Encuéntrenlo, bramó, o todos desearán estar muertos. La búsqueda duró 3 días. Hombres peinaron los campos, perros olfatearon los caminos de tierra, voltearon barriles, revisaron pozos, destrozaron el almacenamiento de la cocina, e incluso enviaron jinetes al río cercano, temiendo lo peor. Fue al 4.º día, en el calor espeso del atardecer, que el olor los llevó al ahumadero. El fuego había estado bajo. José había dicho que estaba rindiendo grasa, guardando huesos para caldo. Nadie lo cuestionó. Era después de todo solo el cocinero. Pero cuando uno de los sabuesos comenzó a ladrar violentamente al pozo de fuego, gimiendo mientras el humo se enroscaba de las cenizas, los hombres trajeron palas y tenazas a las brasas. Ahí fue cuando lo sacaron. Un hueso corto, pálido, quemado negro en un extremo. Un fémur demasiado pequeño para pertenecer a cualquier animal. La habitación se quedó quieta. El calor pareció desvanecerse. Un grito resonó, aunque nadie pudo decir después de quién. El pánico se encendió como pólvora. La búsqueda terminó. El castigo comenzó. Alinearon a los esclavos y los azotaron en grupos. Sin preguntas, solo golpes. Hombres sangraron de la espalda antes de tener chance de protestar. Mujeres fueron arrastradas de sus camas. El chico del establo casi se ahogó en el abrevadero de caballos. Bebés fueron arrancados de sus madres y examinados como si más huesos pudieran caer de sus bocas. Pero José quedó intacto. El amo lo despidió con un gesto. «Es el cocinero», dijo frotando sus sienes. «Nos alimenta». No lo haría. Y José se paró en silencio en la puerta de la cocina, observando el caos que no había causado, pero que siempre había sabido que vendría. Su rostro inexpresivo, calmado, su delantal aún húmedo con caldo. Los azotes continuaron por 3 días. Luego, en la 4ª mañana, justo cuando el amanecer rompió y los campos brillaban con rocío y sangre, un peón de campo se quebró. Su nombre era Isaac. Tenía 17, flaco, nervioso, con un corte en la mejilla izquierda de los latigazos. No había querido hablar, pero la vista de otro chico siendo golpeado, sus gritos crudos e interminables, rompió algo dentro de él. «Revisen las tablas del piso», dijo. Apenas un susurro, pero fue suficiente. Arrastraron a José de la cocina y asaltaron el interior. La despensa fue vaciada, sacos tirados, frascos de especias rotos. Por un rato nada, solo estantes y ladrillos. Pero entonces, uno de los chicos de la casa notó una costura extraña detrás de los sacos de frijoles secos. Una tabla que no coincidía con las otras. Cuando la abrieron, reveló un espacio hueco no más ancho que un ataúd presionado entre 2 paredes. Dentro había frascos, docenas de ellos, polvos de cada color, algunos verdes como podredumbre, algunos rojos como óxido, algunos grises como ceniza. Unos pocos frascos tenían etiquetas borrosas más allá de la lectura. Otros contenían hierbas secas atadas con cuidado en tela. Pero fue la bolsa de dientes lo que los detuvo en seco. Un simple saquito marrón atado con cordel, lleno de molares e incisivos humanos, sus raíces ennegrecidas por el tiempo o el fuego. Y detrás de todo, rayado en la pared de madera con carbón y punta de cuchillo, había una lista.
28 nombres, fechas, notas, dosis, algunos marcados con cruces, algunos subrayados, algunos con palabras como rápido o hervido o demorado. Cada nombre coincidía con un invitado que había muerto misteriosamente. Un mercader, un reverendo, un capataz, un primo, un vecino. Algunos ni siquiera habían sido recordados hasta ese momento, pero allí estaban, grabados en la madera como un registro de iglesia. El amo colapsó en una silla. El sudor corría por sus sienes. La lista aleteaba en sus manos como escritura sagrada. La señora, al oír lo encontrado, se desmayó directamente, cayendo al piso en su vestido de encaje. Nadie la atrapó. José no corrió, no lloró. Cuando lo rodearon, antorchas alzadas, pistolas desenfundadas, no suplicó. Se paró junto al pozo de fuego, manos a los lados, ojos fijos en el cielo como midiendo el clima. ¿Por qué? Y preguntó alguien, un susurro al principio, luego más alto. ¿Por qué demonios harías esto? José se volvió lentamente, su expresión plana. Su voz era tan calmada como siempre, la misma voz que habían oído ofreciendo segundas porciones de pastel o anunciando que la cena estaba lista. Solo los alimenté, dijo. Los alimenté como ellos nos alimentaron a nosotros. Las palabras colgaban en el aire como humo. Nadie se movió, nadie habló. Lo entendían y no lo entendían. Era locura, era claridad, era ambas. Lo encadenaron antes del atardecer, pero en las horas entre su arresto y su celda, algo cambió en la hacienda. El silencio ya no era pacífico, era espeso, asfixiante, como si la tierra misma se ahogara en la verdad. Los sirvientes se negaban a entrar en la cocina. Algunos no comían. El pozo de fuego fue apagado, luego reconstruido, luego apagado de nuevo. No podían sacar el olor, no de humo, sino algo debajo, algo metálico, algo humano. La señora nunca volvió a comer carne. El amo desarrolló un temblor en su mano derecha. Dejaron de recibir visitantes, dejaron de hospedar fiestas, y detrás de la pared, la lista permaneció. 28 nombres escritos en una mano que nunca tembló. Lo ahorcaron 3 días después. No se llamó a juez. No se leyó de la escritura un predicador. Ningún hombre blanco osó ofrecer una oración sobre el cuerpo del cocinero que había convertido comidas en muerte. La soga ya esperaba antes del amanecer, enrollada sobre el mismo ciprés donde su padre una vez se había balanceado en silencio. Una multitud se reunió, inquieta y de labios apretados, algunos desesperados por olvidar, otros desesperados por ver al monstruo que habían permitido crecer bajo su techo. José no dijo nada mientras lo arrastraban del cobertizo donde lo habían retenido. No suplicó, no maldijo. Sus ojos estaban calmados, distantes, como si ya hubiera dejado ese lugar días atrás. Pero antes de que la soga tocara su piel, hizo una petición final, no para ser perdonado, no por su libertad. Simplemente dijo, déjeme cocinar. No era una amenaza, no una súplica, solo una declaración quieta de lo que era incluso ahora, incluso al borde de la muerte. La señora gritó ante la sugerencia, aullando que los envenenaría a todos. El amo dudó, rostro pálido y resbaladizo de sudor, pero al final asintió. Tal vez era culpa, tal vez era miedo, o tal vez en el fondo todos sabían que lo que fuera que José se había convertido, sus manos aún eran las más firmes de la casa. Regresó a la cocina sin cadenas. Ningún guardia lo siguió. Caminó descalzo sobre el piso de piedra, cada paso deliberado. El fuego ya estaba encendido. Los utensilios, sus viejos cuchillos y ollas, descansaban exactamente donde los había dejado. Cocina en silencio, sin cucharas medidoras, sin notas, solo memoria y movimiento. Preparó tortas de maíz frito con costras doradas, conejo ahumado glaseado con salvia y vinagre, y preparó té de jarabe lo suficientemente oscuro para manchar porcelana. Sin polvos, sin venenos, solo comida, la expresión más pura de quien había sido una vez antes de que el sabor del duelo se abriera camino en sus manos. Cuando la comida estuvo lista, la emplató con precisión y colocó los platos en la mesa de la cocina. No comió, no la ofreció a nadie, simplemente se paró allí un momento, sus ojos escaneando el vapor subiendo de los platos como incienso de un altar. Luego, sin una palabra, se volvió, extendió sus muñecas y caminó de regreso afuera. Lo ahorcaron justo antes del atardecer. El viento estaba quieto, el cielo un naranja suave, como si el mundo se hubiera pausado para observar. Nadie en la multitud habló. Cuando la trampa cayó y el cuerpo de José se rompió en el aire, algunos miraron a otro lado, pero la mayoría miró, esperando sentir algo que nunca sentirían. El alivio no llegó, el cierre no apareció. Solo había el eco de la soga crujiendo mientras su cuerpo se balanceaba, y la realización repentina de que algo acababa de terminar, y algo más había comenzado. Lo enterraron detrás de la cocina, no en el cementerio de esclavos, no cerca de los peones de campo, solo, lejos,
como si incluso en la muerte fuera demasiado peligroso estar cerca de otros. No había marcador, solo tierra y rocas apisonadas apresuradamente. Pero la tierra lo rechazó. En semanas la hierba sobre su tumba se marchitó. Para la primavera era polvo. Las gallinas se negaban a caminar por ahí. Los perros aullaban al pasar. Un trabajador juró que vio humo saliendo del suelo antes del amanecer. Otro juró que encontró el tenue olor a carne asada en el aire, aunque no se había encendido fuego. Los años pasaron. La cocina fue limpiada, pero nunca fue la misma. Nadie podía deshacerse del olor persistente, una mezcla de ceniza, tiempo y algo metálico. El pozo de fuego colapsó. Ningún cocinero duraba mucho en esa habitación. El amo dejó de comer allí. La señora raramente salía de su dormitorio. La risa que una vez resonaba por los pasillos se desvaneció en pasos quietos y puertas cerradas. Y luego en 1868, el fuego vino por la hacienda de Mendoza. Comenzó en la cocina, sin rayo, sin vela dejada encendida, solo llamas surgiendo de la nada, gateando por el techo como enredaderas, consumiendo todo. La casa gritó mientras ardía, las paredes se agrietaron, los retratos se ampollaban. Al amanecer, nada quedaba de pie salvo un esqueleto carbonizado de vigas y ladrillos. La historia oficial fue una tormenta, mala suerte, voluntad de Dios. Pero aquellos que recordaban a José decían lo contrario. Decían que había regresado, que su espíritu había surgido de la tumba sin marca, que había avivado el fuego él mismo, un leño a la vez, justo como una vez lo hizo al preparar la cena. Dicen que aún está allá afuera en las cenizas, en el viento, aún removiendo, aún cocinando, aún hambriento, no por comida sino por justicia, por memoria, porque el mundo pruebe lo que le hizo a él, y hasta que lo haga el fuego en su alma nunca se apagará.